Y la grabación. Listo, pues. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado ya. En la sesión del día de hoy, quiero discutir acerca de la utilidad del concepto de determinante sobre el cual hemos estado trabajando las últimas sesiones. Hasta el momento, nosotros hemos hablado de cómo calcular determinantes, de qué son los determinantes y de ciertos conceptos inmersos en el cálculo de esos determinantes. Me refiero fundamentalmente al concepto de cofactor, y ese concepto es muy importante no solo para calcular los determinantes, sino también para ciertas aplicaciones de esos mismos determinantes. Y dentro de lo que veremos hoy, espero que nos alcance el tiempo, vamos a discutir precisamente una aplicación de los determinantes que involucra el cálculo de cofactores. No solo para calcular el determinante, sino en sí mismo para resolver el problema de aplicación. Pero antes de llegar allá, yo quiero hablar de una aplicación muy sencilla y muy interesante del concepto de determinante hacia la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Si ustedes se dan cuenta, durante este curso, desde que iniciamos, el concepto de sistema de ecuaciones lineales ha sido un concepto central y gran parte de la teoría del álgebra lineal está encaminada a desarrollar métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Hasta el momento hemos discutido fundamentalmente el método de Gauss-Jordan, que fue el método cumbre, y como siempre no me canso de insistir, el método universal para solucionar sistemas de ecuaciones lineales, pero también vimos en algún momento cómo se pueden solucionar esos sistemas a través de otros métodos, por ejemplo, el método de la inversa, el cual se restringe a cierto tipo particular de sistemas de ecuaciones lineales, que son los sistemas de ecuaciones lineales cuadrados. Hoy vamos a discutir, a partir del concepto de determinante, otra estrategia u otro método que me sirve para sistemas cuadrados. Y ese método es el que se conoce universalmente como la regla de Cramer para solucionar sistemas de ecuaciones lineales cuadrados. Esa regla de Cramer, ese método que quiero presentar en esta primera parte de la sesión, se basa en un teorema también clásico del álgebra lineal, que para ser más preciso es parte de un gran teorema del álgebra lineal. Creo que llaman a ese gran teorema el teorema fundamental del álgebra lineal, así como hay un teorema fundamental del cálculo, hay un teorema fundamental del álgebra lineal. Y esto que quiero mostrar, o este teorema que está sombreado en amarillo, es una partecita pequeña de ese teorema. Y lo que hace este pedacito
de teorema es caracterizar los sistemas de ecuaciones lineales cuadrados en términos del determinante de su matriz de coeficientes. Y lo que me dice la regla de Cramer, o para ser más preciso, lo que me dice este teorema que sustenta la regla de Cramer, es que cuando yo tengo un sistema cuadrado, yo puedo determinar si ese sistema tiene única solución a partir del determinante de su matriz de coeficientes. Y lo que me dice de manera específica es que si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero, es decir, si el determinante de la matriz de coeficientes da un número positivo, negativo, fraccionario, decimal, pero siempre distinto de cero, eso implica inmediatamente que el sistema tiene única solución. También me dice, claro está, que cuando el determinante es igual a cero, significa que el sistema no tiene única solución. Y entonces en ese caso caería dentro de las otras dos categorías que hemos establecido. Es decir, si el determinante de la matriz de coeficientes es igual a cero, eso implica que el sistema o tendría infinitas soluciones o no tendría solución. Pero el verdadero núcleo de ese teorema es cuando el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero. En ese caso, inmediatamente implica que el sistema tiene una única solución. Para ilustrar esta idea, miremos el ejemplo de este sistema. Este es un sistema de tres ecuaciones con tres variables, de 3 por 3, y su matriz de coeficientes es esta matriz que estoy presentando acá. Simplemente lo que hice, como siempre, es agrupar los coeficientes del lado izquierdo en una matriz de acuerdo a la variable y a la ecuación en la que se encuentran dichos coeficientes. Y entonces, si cuando yo calcule el determinante de esa matriz me da distinto de cero, inmediatamente yo puedo garantizar que este sistema va a tener única solución. Y entonces, para clarificar ese hecho, vamos a calcular el determinante de esa matriz. Recordemos que a la hora de calcular ese determinante, nosotros tenemos una fórmula básica, pero también tenemos el método de los cofactores que me permite escoger cualquier fila y cualquier columna para calcular ese determinante. En ese sentido, como bien mencionaba en alguna ocasión, lo más conveniente es calcular ese determinante por una fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros posible. En ese caso, por ejemplo, yo recomendaría calcular este determinante utilizando o la primera columna, o la segunda fila, o la segunda columna, o la tercera fila, porque en ellos hay un cero que me simplifica el cálculo de un cofactor. De todas formas, ustedes escogen cómo calcular ese determinante. Lo que quiero ver es el resultado del determinante de esa matriz. ¿Cuánto daría ese determinante? ¿Quién lo calcula, por favor?
¿Ya alguien calculó ese determinante? Profe, a mí me dio -7. ¿-7? Sí, señor. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, a mí también me dio -7. A mí también me da igual. Perfecto. Comprobemos lo que creo que lo tengo aquí abajo calculado. Efectivamente, el determinante es -7. De acuerdo al teorema base de la regla de Kramer, eso implica que este sistema tiene única solución, porque el determinante en este caso dio distinto de cero. Claramente, si nos quedamos solo con este pedazo de teorema o con este hecho, pues no es mucho lo que estamos diciendo en el fondo, o mejor dicho, no es tanto como uno quisiera decir, porque pues sí, el determinante es -7, como es distinto de cero, pues eso implica que el sistema tiene única solución, pero naturalmente si el sistema tiene única solución, uno también quisiera saber cuál es esa única solución. Y lo interesante es que los determinantes no solo me determinan, valga la redundancia, cuando el sistema tiene única solución, sino también me permiten hallar esa única solución a través de lo que se llama precisamente la regla de Kramer. Y entonces vamos a ver en este ejemplo cómo esa regla de Kramer o ese método de Kramer funciona no solo para determinar cuándo el sistema tiene única solución, sino también para encontrar las soluciones del sistema. La primera aclaración que hay que hacer sobre este método o sobre esta regla es que esa regla solo funciona, pues naturalmente en sistemas cuadrados. Todo esto está restringido a sistemas cuadrados, pero particularmente a sistemas cuadrados donde el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero. Si el determinante de la matriz de coeficientes es igual a cero, este método no va a aplicar. Es muy importante que lo tengan en cuenta para que no piensen que Kramer les va a funcionar en cualquier caso. Kramer funciona solo cuando el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero. Y entonces, pues el primer paso es precisamente clarificar el determinante de esa matriz de coeficientes y clarificar que efectivamente sea distinto de cero, que es precisamente lo que acabamos de hacer y que es el primer paso en esa regla de Kramer. En el segundo paso, ¿alguien iba a decir algo, perdón? En el segundo paso, lo que vamos a hacer es construir ciertas matrices a partir de la matriz de coeficientes. Esas matrices, que son lo que se conocen como las matrices A sub I, es decir, A sub 1, A sub 2, A sub 3, tantas matrices como columnas tenga la matriz de coeficientes, es decir, tantas matrices como variables tenga la ecuación, el sistema de ecuaciones, perdón,
Esas matrices se construyen a partir de la matriz de coeficientes de una manera bastante sencilla. La matriz A sub I, es decir, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A lo que sea, es simplemente coger la matriz de coeficientes y reemplazar la columna I por lo que llamamos la matriz independiente del sistema. Para los que de pronto hayan olvidado qué es la tal matriz independiente, la matriz independiente es la matriz del lado derecho de la igualdad. Es decir, es esa columna que queda al lado derecho de la representación matricial, los términos que aparecen después del igual en cada una de las ecuaciones del sistema. Es decir, que en este caso, la matriz independiente sería menos 10, 8 y menos 1. Entonces voy a escribirlo por acá para que lo tengamos claro. La matriz independiente, pues es simplemente esa columna o ese vector columna que consiste de los números que están después del igual. Vuelvo y confirmo, sería menos 10, 8 y menos 1. Y entonces lo que se hace para construir estas matrices A sub I es simplemente en cada una de esas matrices se cambia una columna de la matriz de coeficientes por la matriz independiente. Por ejemplo, la matriz A sub 1 es simplemente coger la matriz de coeficientes y la primera columna la borro y la reemplazo por la matriz independiente. Y por eso me queda menos 10, 8 y menos 1 en esa primera columna y todo el resto de la matriz permanece igual. De manera análoga, la matriz A sub 2 es coger la matriz de coeficientes y cambiar la segunda columna por la matriz independiente. Y entonces en este caso, esa columna independiente queda en la segunda columna de la matriz de coeficientes. Y pues A sub 3 es la misma idea, pero ahora en la tercera columna. Cambio la tercera columna por la matriz independiente del sistema. Y así me quedan construidas las tres matrices, en este caso 3, porque hay 3 variables, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, sí, señor. Sí, señor. Bastante simple, ¿no? Esta regla de Kramer lo que más impresiona es su simplicidad. Hay personas que incluso preguntan ¿y por qué no utilizamos siempre la regla de Kramer? Pues digamos que la mayor razón para no hacerlo es que no todos los sistemas son cuadrados y que pues naturalmente depende de calcularle el determinante a la matriz de coeficientes. Y vamos a ver a continuación que hay otros procesos que hay que realizar. Pero cuando el determinante de la matriz de coeficientes es distinta de 0, este método funciona de una manera bastante simplificada. Una vez hemos construido estas tres matrices, el tercer paso es, o mejor dicho, dentro de este segundo paso está calcular el determinante de esas tres matrices. Entonces, yo quiero que por favor me regalen el determinante de la matriz A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y vamos a utilizar
esos determinantes para solucionar el correspondiente sistema. Entonces, por favor, 5 minuticos para calcular esos 3 determinantes. ¿Ya tienen los determinantes de esas 3 matrices?
¿Me oyen? Sí, profe, pero todavía falta. Listo, les doy 3 minutos más. ¿Listo? ¿Ya calcularon el determinante? Perfecto. ¿Están de acuerdo todos con lo que Alejandra comparte en el chat? Sí, señor. Perfecto. Verifiquemos. 22 menos No, 17 y menos 5 me dio la última a mí. -5, sí, qué pena, profe. Me confundí en un numerito.
no te preocupes. Listo. Entonces, vamos a recapitular. Nuestro propósito es encontrar la solución de este sistema de ecuaciones lineales a partir del uso de la regla de Kramer, que es una regla que se basa en el uso de determinantes. Naturalmente, lo primero es verificar si la regla aplica y para ello calculamos el determinante de la matriz de coeficientes, verificamos que es distinto de cero y posteriormente construimos estas tres matrices cambiando una columna de la matriz de coeficientes por la matriz independiente y calculando el determinante de cada una de esas matrices. A partir de ello, para construir la solución del sistema, que ese es nuestro propósito, la idea es bastante simple. Voy a tomar cada uno de los determinantes que he calculado, A sub 1, A sub 2 y A sub 3, y lo voy a dividir por la matriz de coeficientes, del determinante, perdón, de la matriz de coeficientes original. Y entonces esa división correspondientemente, es decir, x1 va a ser el determinante de A sub 1 sobre el determinante de A, x2 va a ser el determinante de A sub 2 sobre el determinante de A, y x sub 3 es el determinante de A sub 3 sobre el determinante de A. Esos valores corresponden a la única solución del correspondiente sistema. Es decir, que en ese sistema, x sub 1 sería menos 22 séptimos, x sub 2 sería 17 séptimos, aquí estoy simplificando simplemente los signos que aparecen en ese cociente, y el último, x sub 3, sería 5 séptimos. Y así obtendríamos la solución de ese sistema de ecuaciones de 3×3. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta aquí? Sí, señor. Entonces, resalto la simplicidad de la estructura del método. Después de cierto tiempo se vuelve como el método favorito de muchas personas, pero quiero que noten que este también tiene sus dificultades. El primero de ellos es que no funciona para cualquier sistema. La segunda dificultad es que hay que calcular varios determinantes. Es decir, si ustedes piensan, por ejemplo, en un sistema de 4×4, tendrían que calcular 5 determinantes de 4×4, porque tendrían que calcular el determinante de la matriz de coeficientes y los 4 determinantes de las matrices A sub i. Y pues ustedes saben que ese cálculo de determinantes siempre es un proceso, digamos, que requiere su detalle. Pero por lo demás, la estructura simple de este método es una gran cualidad para aplicarlo en sistemas cuadrados, donde el determinante de la matriz de coeficientes sea distinta de cero. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a esto que acabo de presentar. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, señor. Entonces, quisiera que ustedes resolvieran el siguiente ejercicio. Este es un sistema de 4×4, pero pues naturalmente aplica exactamente la misma idea. Para calcular los determinantes que haya lugar, yo recomiendo escoger adecuadamente la fila o la columna.
para la resolución, por decirlo de alguna forma, de esa regla de Kramer. Y entonces yo quisiera que por favor, también con el propósito de ir aclarando dudas, ustedes trabajaran este ejercicio en lo que resta de la primera sesión y vamos confirmando ese proceso. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo, profe. Listo, pues. Por favor.
¿Listo? ¿Problemas? ¿Sí me están oyendo? Sí, profe, sí, sí se escucha, solo que yo lo escucho un poquito entrecortado, pero creo que es mi conexión. ¿Y cómo vas con el ejercicio? ¿Algún problema? Hasta donde voy, no, profe, pero no voy muy adelantado. No sé mis compañeros cómo vayan. ¿Los demás cómo van? ¿Algún problema? No, profe, ningún problema, pero pues todavía falta. Listo, pues. Si quieren, vámonos a pausa. Son las 11. Y los que quieran trabajar durante la pausa en el ejercicio, pues bien. Y los que no, pues lo terminan si quieren en su tiempo libre y cualquier cosa me comenta. Entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Son las 11. Volvemos a las 11:10. ¿Listo?
¿Me oyen? Sí, profe. En esta segunda parte de la sesión de hoy, yo quiero, como les mencionaba al principio, abordar otra aplicación de las determinantes de matrices cuadradas. Pero previo a abordar de manera específica esa aplicación, es necesario clarificar y presentar algunos conceptos clásicos de la teoría de matrices. Conceptos que no había presentado antes porque no era todavía pertinente entrar a discutirlos, pero que en este momento son necesarios para describir esa aplicación de los determinantes que les mencionaba al principio de esta sesión de clase. Esos dos conceptos que quiero presentar, que son conceptos, digamos que sencillos, que no tienen mayor misterio, son conceptos que se basan en cierta manipulación de las matrices, que es lo que se conoce como el fenómeno de transposición. La transposición o transpuesta de una matriz es simplemente una modificación que uno le hace a la matriz original, intercambiando, por decirlo de alguna forma, el rol de las filas y de las columnas de la matriz original. Dicho de manera más específica, cuando yo tengo una matriz, y este concepto de transpuesta se aplica a cualquier matriz, de cualquier orden. Vamos a ver que en el caso de las matrices cuadradas tiene una característica particular, pero en general a cualquier matriz se le puede calcular la transpuesta. Y la transpuesta de cualquier matriz de cualquier orden, digamos de orden m por n, es simplemente una matriz de orden n por m, es decir, en la transpuesta se intercambia la cantidad de filas y la cantidad de columnas, y no solo eso, sino que en la transpuesta lo que era fila se convierte en columna y lo que era columna se convierte en fila. Es decir, y eso es lo que presento ahí, la transpuesta consiste en coger las filas de la matriz A y convertirlas en columnas en la matriz transpuesta. La idea es bastante sencilla y este ejemplo la ilustra con claridad. Si yo tengo esta matriz que es de orden 2 por 3, que tiene 2 filas y tiene 3 columnas, la transpuesta de esa matriz consiste en tomar la primera fila y convertirla en la primera columna de la transpuesta y coger la segunda fila y convertirla en la segunda columna de la transpuesta. Y en ese sentido, la transpuesta de una matriz de cualquier orden se convierte en otra matriz con el orden invertido, por decirlo de alguna forma, de la matriz original. Entonces, dense cuenta cómo en la transpuesta lo que era fila se convierte en columna y lo que era columna se convierte en las filas de la transpuesta de la matriz. Como bien les digo, esa idea no representa mayor misterio.
Simplemente es cuestión de modificar, por decirlo de alguna forma, el rol de las filas y de las columnas de la matriz original. Este concepto de transpuesta, en el caso de las matrices cuadradas, tiene una característica muy interesante y muy útil. Miren que en este caso, en el ejemplo anterior, la matriz original era de orden 2 por 3 y la transpuesta tiene orden 3 por 2. Y en general, si yo, por ejemplo, tengo una matriz de orden 2 por 5, pues la transpuesta va a tener orden 5 por 2. Entonces se invierte, por decirlo de alguna forma, los números en el orden de la matriz. En el caso de las matrices cuadradas, es bastante claro que cuando yo transpongo, el orden me queda igual al de la matriz original. Porque si yo tengo, por ejemplo, una matriz de orden 3 por 3, la transpuesta, si yo invierto los números en el orden, pues vuelve y me queda 3 por 3. Y más específicamente, si yo cojo esta matriz de 3 por 3 en particular y convierto sus filas en columnas, claramente la transpuesta, que se denota de esta forma, con una T mayúscula como superíndice, esa transpuesta tiene también orden 3 por 3. Entonces, en el caso de las matrices cuadradas, al transponer se preserva el mismo orden. Si yo tengo una matriz de 3 por 3, su transpuesta es de 3 por 3. Si tengo una matriz de 4 por 4, su transpuesta es de 4 por 4. Si la matriz no es cuadrada, pues se intercambia el orden, es decir, una matriz de 4 por 2 tiene como transpuesta una matriz de orden 2 por 4. Y esa observación o ese hecho, que es, por decirlo de alguna forma, bastante evidente, es un hecho que tiene implicaciones muy interesantes para lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta aquí? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Sí, profe. Ese es el concepto de transpuesta de una matriz, el cual, vuelvo y repito, no representa mayor dificultad. El otro concepto clave que nosotros vamos a abordar es el concepto de adjunta de una matriz. Ese concepto de adjunta está profundamente relacionado con lo que se conocen como los cofactores de una matriz. En este caso sí me estoy restringiendo específicamente a matrices cuadradas. Y entonces, cuando yo tengo una matriz cuadrada, la matriz de cofactores de esa matriz es simplemente tomar todos los cofactores de la matriz. No olvidemos que los cofactores son los determinantes de la matriz, perdón, los determinantes de los menores de la matriz original con sus correspondientes signos. Esos cofactores, cuando yo los calculo, y ahora sí uno los calcula en su totalidad, es decir, antes uno calculaba solo los cofactores de la fila o los cofactores de la columna que uno escogiera, pero en este caso, para construir la matriz de cofactores, simplemente lo que hacemos es calcular todos los cofactores de la matriz. Y esos cofactores los vamos a poner como una matriz. Entonces quiero que miren brevemente la idea. Yo tengo esta matriz. No olviden cómo se calculan los cofactores. El cofactor 1, 1, pues es quitar la primera fila y la primera columna, que ese es el menor, calcular el determinante de ese menor
y ponerle un signo negativo cuando la suma de los índices sea impar o dejarlo quieto cuando la suma de los índices sea par. Y entonces, en este caso, por ejemplo, el cofactor 1, 1 es el determinante de quitar la primera fila y la primera columna, es decir, es el determinante de este pedacito de acá, 6, 7, 1, 4, y como 1 más 1 es par, no se le pone menos, y el determinante sería, en ese caso, 17. Y así sucesivamente yo calculo todos los cofactores de la correspondiente matriz, que en este caso pues serían 9, porque como la matriz es de 3 por 3, tiene 9 componentes y por lo tanto tiene 9 cofactores. Calculo todos los 9 cofactores. Voy a subir esto un poquito. Y la matriz de cofactores, a ver si no logro que me quede todo como es lo mismo, ahí queda. La matriz de cofactores, pues simplemente es poner los cofactores de la matriz dentro de otra matriz. Es decir, tengo la matriz original, le calculo los cofactores y una vez los he calculado, los organizo en una matriz de la manera más natural. Aquí va el cofactor 1, 1, el cofactor 1, 2, el cofactor 1, 3, el cofactor 2, 1, el cofactor 2, 2, el cofactor 2, 3, el cofactor 3, 1, el cofactor 3, 2 y el cofactor 3, 3. Es decir, la matriz de cofactores simplemente es la matriz que organiza todos los cofactores de la matriz original. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, en lo que hay que tener cuidado, claro está, es en calcular correctamente los cofactores. Todos estamos de acuerdo con esos cofactores que he calculado, es decir, rápidamente verifiquen que efectivamente los cofactores sean los que aparecen ahí para la matriz A que tenemos aquí arriba. ¿Sí están bien calculados o hay alguno con el que no estén de acuerdo? No, sí, profes, también. Entonces, la matriz de cofactores es simplemente calcular los cofactores y ponerlos en una matriz. A partir de la matriz de cofactores es que uno calcula lo que llama la adjunta de la matriz. Entonces, quiero que presten cuidado. Ok, yo creo que más bien borro este, que este ya está. Borro esto. Listo, pues. Entonces, quiero que miren lo siguiente. Yo tengo la matriz A, le calculo su matriz de cofactores, que denoto simplemente cof A, la matriz de cofactores de A, es la notación estándar, no sé si hay alguna otra en algún texto, pero esta es la manera usual como se denota. Y la adjunta es simplemente la traspuesta de la matriz de cofactores. Es decir, la adjunta de la matriz original, la adjunta de esta matriz, es coger su matriz de cofactores y transponerla. Transponerla es, vuelvo y repito, coger las filas de la matriz de cofactores, en este caso, porque es la traspuesta de la matriz de cofactores,
y convertir sus filas en columnas. Y esta es la que se conoce como la adjunta de la matriz A. Entonces, el paso para coger una matriz y llegar a su adjunta es, tengo la matriz, le calculo su matriz de cofactores y posteriormente transpongo esa matriz de cofactores y esa es la adjunta de la matriz original. Como pueden ver, el proceso para calcular la adjunta no tiene mayor misterio. El misterio tal vez está en calcular los cofactores, pero ese cálculo de los cofactores, pues es simplemente calcular determinantes de menores de la matriz original. Y entonces así obtenemos la matriz adjunta original. De la matriz adjunta, perdón, de la matriz original. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me hago entender hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Quiero que por favor, rápidamente, 10 minutos, me calculen la adjunta de esa matriz que aparece en pantalla. No olviden, toca calcular los cofactores, construir la matriz de cofactores y posteriormente, la parte más simple, transponer esa matriz de cofactores para obtener la adjunta de esa matriz. Entonces, 8 minuticos para que me calculen esa adjunta.
¿Listo? ¿Ya está calculada la adjunta de esa matriz? ¿Me escuchan? Sí, señor. Pues a mí me falta un. Entonces un minuto más, 2 minutos más. ¿Estamos de acuerdo con esos datos que tengo en pantalla? ¿O hay algún dato con el que no estén de acuerdo? Ahí he puesto mi cálculo de la matriz de cofactores y posteriormente pues la matriz adjunta, que simplemente es la traspuesta de la matriz de cofactores. ¿Sí estamos de acuerdo con ese resultado A mí o me... no? A mí igualmente. ¿Todos? Profe, como voy yo, hasta el momento voy bien, entonces al terminar yo creería que me tienen que dar lo mismo. Me faltan dos cofactores, pero entonces como voy bien. Entonces creería que sí de mi parte. Perfecto. ¿Algún problema con este concepto de la adjunta? ¿O estamos claros todos? Levanten la mano si estamos claros, por favor. Los demás, bueno, creo que los demás. ¿Alguien tiene algún problema hasta ahí? Si quieren, bajen la mano, por favor. Y veamos para qué queremos o cuál es el propósito de este concepto de la adjunta. Dense cuenta cómo en la adjunta se combinan el concepto de traspuesta y el concepto de cofactor o matriz de cofactores de una matriz.
la utilidad de la adjunta está en, bueno, dentro de muchas cosas, ¿no? O sea, obviamente no es que solo sirva para eso, pero dentro de las aplicaciones más importantes de la adjunta está en su uso para encontrar la inversa de una matriz. No olvidemos que hace algún tiempo, hace un par de semanas, nosotros hablábamos de lo que era la inversa de una matriz y habíamos determinado un método haciendo uso de Gauss-Jordan para encontrar esa inversa. Y habíamos visto cuál es la razón de ser de la inversa de una matriz. Es aquella matriz tal que al multiplicarla por la matriz original me da la matriz identidad. A partir de la adjunta, nosotros tenemos otra manera para encontrar la inversa de una matriz. Pero para encontrar esa inversa, o mejor dicho, para que la matriz tenga inversa, es necesario que el determinante de la matriz A sea distinto de 0. Entonces aquí aparece como otro criterio para determinar cuándo una matriz tiene inversa. Y es que para que una matriz tenga inversa, es necesario que el determinante de esa matriz sea distinto de 0. Cuando eso pasa, yo puedo obtener la inversa de la matriz simplemente dividiendo cada componente de la adjunta por el determinante de la matriz. Es decir, si yo tengo una matriz como esta de acá y le calculo que es precisamente la misma matriz del ejemplo que ustedes acaban de revisar y le calculamos su determinante, que a mí, y eso lo pueden revisar ustedes, a mí me dio 330, entonces, para encontrar la inversa de esta matriz, lo que yo hago es tomar la adjunta, voy a traerme la adjunta, que esa ya la habíamos calculado, la adjunta y la adjunta la divido por el determinante, o mejor dicho, cada componente de la adjunta la divido por el determinante de la matriz A, y al hacer esa división, que lo que hago simplemente es coger cada componente y la divido por 330, esta matriz de acá es la inversa de la matriz original. Entonces, otra forma de encontrar la inversa, otro método para encontrar la inversa de una matriz es calcular la adjunta. Entonces el proceso completo sería, tengo la matriz, le calculo la matriz de cofactores, a partir de la matriz de cofactores le calculo la adjunta y a cada componente de la adjunta la divido por el determinante de la matriz original y eso me da la inversa de la matriz original. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me están Sí, señor. escuchando? ¿O ya se fueron? No, sí, sí fue claro. Entonces, y con esto quisiera cerrar, a partir de los determinantes, porque dense en cuenta que todo lo que procede o lo que precede a la adjunta está relacionado con el concepto de determinante. A partir de determinantes, nosotros tenemos otra estrategia distinta a la estrategia de Gauss-Jordan para encontrar la inversa
de cualquier matriz cuadrada, siempre y cuando el determinante de esa matriz sea distinto de 0. ¿Sí estamos bien? ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Listo, pues. Para cerrar, con esta discusión damos cierre al tema de los determinantes de una matriz. Fue un tema corto. De hecho, es un tema que está metido dentro de toda la teoría de matrices. La próxima clase vamos a desarrollar una actividad evaluativa. Creo que ya en este momento tenemos 2, si no estoy mal. Creo que una de ellas me la tienen que entregar la próxima clase. ¿Sí es cierto? ¿O no tenemos? O sea, Sí, profe. falta una actividad evaluativa que es para la próxima clase. Exacto. Y ese día proponemos otra actividad evaluativa relacionado con estas aplicaciones del concepto del determinante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Claro hasta Sí, ahí? profe. Sí, profe. señor. Listo, pues. Entonces, no siendo más por hoy, nos veríamos el miércoles. Gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Igual.